Saludos, bienvenidos a Vive tus Derechos. Este es un espacio donde damos a conocer el trabajo que realiza la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho en cuanto a la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, indígenas y de la naturaleza, bajo la presidencia del obispo Monseñor Johnny Eduardo Reyes y en la coordinación general la licenciada Nora Imán. Hablaremos del derecho a la comunicación e información, y para hablar del tema me acompaña el educomunicador Richard Ortega. Bienvenido, Richard, es un gusto tenerte acá en Vive tus Derechos. Muchas gracias, Yubisay, saludos al pueblo de Puerto Ayacucho y a ustedes gracias por haberme invitado. Bueno, empecemos a conversar entonces de eso que es la comunicación y también la educación y cómo las dos juntas son hoy tan necesarias para el pueblo de Puerto Ayacucho, para el estado Amazonas. Justamente te presenté como educomunicador porque nos gustaría que le ofreciera a nuestro televidente un poco de información de dónde proviene y si es un término nuevo. Es un término nuevo, Yubisay, en los últimos 10 años, sobre todo el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, con el que tenemos alianza importante, desde la Escuela Radiofónica y Raudal Estéreo, desde sus 19 años de estar funcionando en el estado Amazonas, es aquella combinación de la educación y la comunicación, cómo son posibles para la construcción de ciudadanía, cómo son posibles para graduar estudiantes, porque la escuela gradúa estudiantes, pero en la radio también comunicamos y también informamos, porque creemos que la comunicación es una actitud de vida, es una actitud de personas, de la comunidad, de la casa. Usted que nos está viendo allí, mamá, usted comunica todos los días, mira, ven a comer, ven a esto, mira, te enteraste de tal cosa, y hay un feedback, hay un encuentro allí. La comunicación se da en casa, se da en las familias, se da en los pueblos, en las comunidades. Nosotros la hacemos posible también para educar, también para formar, para preparar bachilleres, en el caso de la Escuela Radiofónica Paulo Freire, a través del método de educación de jóvenes y adultos del Ministerio del Poder Popular para la Educación, y a través de la radio comunicamos y también informamos. Desde cada uno de nuestros espacios, ¿no? Que quede muy claro que a nuestros televidentes que en todo momento podemos educar y comunicar al mismo tiempo. Así es, todos somos comunicadores natos. Desde el momento en que nacemos, todo ser humano es comunicador nato. Con el llanto el niño ya comunica, pues que sí, quiere el pecho de la mamá. Y la mamá, cuando el niño escucha la voz, el niño, ¿has visto? Tú eres mamá, tú sabes cómo se pone, ¿no? Todos somos comunicadores natos y educadores por excelencia, pues. Los pueblos y comunidades indígenas, las abuelas que nos están viendo hasta ahora, pues son expertas contando historias, desde la oralidad, todos aquellos cuentos, mitos y leyendas que encierran un conjunto de valores que ayudan a que se mantenga la tradición, la cultura de un pueblo y los valores ancestrales que son interesantes. Las sociedades actuales requieren casi con urgencia de elementos básicos de comunicación y sobre todo para muchísimas cosas, bien sea para la política, bien sea para la economía, para relaciones amorosas, amistosas, en fin, un cúmulo de necesidades que están basadas en nuestras realidades. Richard, ¿cómo ves tú la importancia de las telecomunicaciones en estos momentos, y sobre todo en Venezuela? Diríamos que casi un 90% del pueblo de Puerto Ayacucho no tiene acceso a las nuevas tecnologías, al internet, a sistemas de telecomunicaciones óptimos que dignifiquen al ser humano y sobre todo a los pueblos y comunidades indígenas. Sabemos que en el estado Amazonas somos el 70% indígenas. Hoy día requeriríamos para eso. ¿Y cómo se nota esto? Porque hay gente que no le gusta que esto se reclame, que se diga. ¿Cómo se nota? Bueno, usted ve a los indígenas viniéndose, a veces incumpliendo las normas contra el COVID, sin a veces usar el lavado de manos, el tapabocas, la distancia que hay que mantener en los autobuses. A pie, últimamente están caminando, para venir desde las comunidades, por ejemplo desde el eje sur, desde la Danta, venir a aceptar los bonos, venir a comprar algunas cosas, patas de pollo, hasta donde les alcanza, según el alto costo de la vida, las posibilidades. Pero al llegar aquí, tienen que estar pidiendo, mira, préstame la clave del wifi o préstame tu celular, con la gente porque no en todas las casas hay hoy día un teléfono de tercera generación. No en todas las casas funciona el servicio de ABA de CanTV. Diríamos que entre un 80 o 90% en el pueblo de Puerto Ayacucho, en el municipio capital, hoy día se robaron de forma masiva el cableado de CanTV. Esto se ha reclamado, esto se ha dicho, se han hecho mesas de trabajo. Hemos tenido la entrevista en la radio que yo coordino en Raudal Estéreo con la defensora saliente Daniela Maldonado y ahora con Gumercindo Castro. Y ellos han conversado con la gerencia de CanTV sobre cómo van a hacer para resolver
Por ejemplo, hay gente que tiene más de 3 años, casi 4 años, pagando un servicio de CanTV que no disfruta. Entonces, esto está mal porque están pagando un servicio que no están disfrutando. Ahorita lo subieron, se está investigando, según nos dijo la Junta de la Defensoría del Pueblo, Berta Macuribana, que se está investigando la posibilidad de que alguien haya conectado estas líneas que algunos clientes están pagando y les están viniendo con montos altos y no entienden por qué, que al parecer alguien las pudiera estar consumiendo en otro lado. Yo no puedo asegurar eso está en una de las denuncias de la Defensoría del Pueblo, así lo ha dado a conocer la abogada Berta cuando la hemos entrevistado en el programa Sobre la Mesa en Raudal Estéreo. Entonces, viendo a nivel general, en este tiempo, cuando tú me preguntas cómo están las telecomunicaciones, son óptimas, acompañan al pueblo, dignifican al pueblo, ayudan las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones hoy a la gente a quedarse en casa para prevenir el COVID. Yo creo que no. Y al no haber, al no estar, las comunidades no tener el acceso a los servicios de telecomunicaciones óptimos, eso puede ayudar a que se propague el COVID, porque al no tener eso obliga a salir. Nadie con hambre se va a quedar en la casa. Si tiene hambre tiene que salir como buscar. Al salir a buscar está en riesgo. Y no solo se recomienda siempre salga uno de la familia o salgan dos, pero a veces el hijo tiene que ir a resolver la tarea. Vemos ahorita el sistema de educación también fue afectado. Los muchachos no están yendo a las aulas, no están yendo a los pupitres, no están viendo las conferencias como se hacían antes, las reuniones en los salones, para evitar el COVID. Y se han indicado tareas a través de WhatsApp, a través del internet. Los muchachos tienen que usar el sistema de Google para investigar. Mira, investígame esto. Hemos visto que se las han ingeniado. Bien, el gobierno nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación ha entregado el servicio de canaimas, pero hoy día las canaimas, vemos en las comunidades, algunas se deterioraron, otros las vendieron por necesidad, otros los padres se las quitaron a los hijos y otros las tienen todavía, pero no cuentan con el servicio de internet, al no contar con libros, textos para investigar. O sea, hay un sistema educativo que pudiéramos decir que también está afectado en las casas. La mamá y el papá pueden ser maestros, la tía, la abuela, todos pueden contribuir para que el muchacho recupere su año escolar y se gradúe y pueda lograr su bachillerato, pueda llegar luego a la universidad, porque no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia. Pero los servicios de telecomunicaciones en Amazonas y las nuevas tecnologías no acompañan, no están óptimos para garantizar que todos tengan el acceso y puedan cumplir las normas en sus comunidades. Diríamos que los más necesitados, los que están más graves en esta situación, son los pueblos y comunidades del Alto Orinoco, de Manapiare, de Atabapo, de Maroa, de Autana, es decir, los municipios del interior del estado Amazonas, así como Río Negro por donde empezaron los contagios aquí en el estado Amazonas. Esto limita también el acceso a la comunicación, a la información. Nosotros no podemos tener contactos, se muere alguien por allá, lo sabemos después, cuando las pocas vías de comunicación y de telecomunicación, pues a través de ella podemos lograrlo. Mientras tanto, hemos tenido gente que viene por vía fluvial, pasa días caminando, viene a traernos información. A veces nos enteramos como hace 50 años atrás, por alguien que va por los caminos, por alguien que viene y pues trae la información. No, hoy en pleno siglo XXI en el estado de Amazonas no es posible pues comunicarnos a esta hora con alguien en el Alto Orinoco y saber qué está pasando con la salud de algún familiar de allá. Por lo menos no nos es posible a todos. Algunos tendrán los privilegios, pues los destacamentos de militares que hay por allá tendrán esos privilegios. También a través de la comunidad salesiana, que también está afectada, presente en estos municipios. Logramos a veces maneras de comunicación, pero no son las óptimas, no son las más efectivas. De verdad que nos agarró duro esta pandemia en estos tiempos, donde si fuera óptimo el servicio de telecomunicación aquí en Puerto Ayacucho, en el estado de Amazonas, yo te aseguro que habría menos contagios. Richard, comentabas algo muy importante, sobre todo con la información y la comunicación, pero en esto hay una diferencia. ¿Qué nos puedes responder al respecto? Bueno, la comunicación es aquella que se da entre un emisor y un receptor. Para Mario Kaplun se da entre varios emisores y receptores a la vez. Es bidireccional, esa es la comunicación, es bidireccional, genera feedback. Mientras que la información se construye a través de datos que luego llevan una estructura, y al llevar esa estructura debe ser imparcial, debe ser oportuna, debe darse, debe tener credibilidad, debe decirse de acuerdo a la verdad, de acuerdo a muchos principios. Entonces esa es la diferencia, que una se da, se construye y se da, el hecho se prepara, se estructura, se da, mientras que la comunicación es esa, donde hay feedback. Hoy día vemos con preocupación que la comunicación es muy difícil.
para que haya feedback. Se da a manera de información nada más, pero no se permite desde allá. Para los estudiosos de la comunicación, en los últimos tiempos pues se cree, se piensa que el proceso comunicativo empieza escuchando, es por mi oído, donde si yo te escucho, de eso voy a procesar, voy a pensar y de eso voy a hablar, y de acuerdo a eso que yo proceso, pienso, analizo, estructuro, yo voy a actuar. Entonces hoy día es muy difícil cuando tú llegas a una institución y te dicen no estoy autorizado para dar información. Mira, te invitamos a tal entrevista, no estoy autorizado para dar información. ¿Y cuál es la manera? ¿Qué se necesita para que tú des la información? Porque es deber tuyo, según la legislación venezolana es tu deber. La información es un derecho, ¿por qué no la das? No, porque es que tengo que pasar un escrito, luego va fulano, de ahí va nacional, y allá cuando autorizan, si es que lo autorizan, esa persona puede venir a explicar. O cuando un dirigente lo hace directamente unidireccional. ¿También? Sí, se hace de manera unidireccional, se construye de manera, ahí se hace a través de la información, que es aquella que no es bidireccional, es unidireccional, pero es como te digo, de acuerdo a cómo yo veo esa realidad y no como está planteado, no como está sucediendo en la realidad, en el contexto propio de la gente. Por lo menos en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, que no haya el combustible, que no llegue el gas doméstico, que no les hayan vendido las bolsas del CLAP, aparece algún dirigente diciendo, bueno, somos el mejor país que ha atendido al pueblo, hoy no falta nada, nuestras comunidades están bien atendidas y todo. Entonces resulta que quien está viendo eso a través de un medio dice, oye, esa no es mi realidad, no es la realidad de mi comunidad, no es la realidad de mi vecino, no es la realidad de mi casa. O sea, ese que está hablando allí pareciera que está hablando de otro país. O sea, no hay una correlación entre el discurso de quien está hablando, que está frente a una institución decisora y que debería tener la responsabilidad de garantizar esos derechos, con la realidad que está ocurriendo en los pueblos y comunidades, en este caso indígenas. Es como cuando no un hueso, ese proceso, como ¿verdad? cuando un hueso está dislocado, ¿no? Sí, sí. En el discurso divorciado de esa realidad. Entonces debe haber, en el proceso comunicativo e informativo, debe haber esa coherencia entre el discurso y los hechos, porque si alguien dice algo y hace otra cosa, por sus frutos los conoceréis. Pues cuando haya que votar, cuando haya que elegir, la gente tiene que ver esto. O sea, ¿qué dice aquel y qué ha hecho? Eso hay que pensarlo. ¿Qué está diciendo y qué ha hecho? ¿Qué está diciendo siempre y eso que dice a qué corresponde con mi realidad? En las telecomunicaciones, en el gas doméstico, en el combustible. Ese que está hablando está diciendo la verdad. Ese que está hablando me ha escuchado, me ha garantizado la información como un derecho, me ha permitido el feedback a través de la comunicación, ha venido a escucharme, toma nota, le interesa eso que me está sucediendo y que le está sucediendo a mi comunidad, o solo viene cuando tiene interés de algo para que yo vote, para que yo le acompañe, para que le ayude a escalar y después ni me visite y no le importa. Entonces ahí hay que estar claro. Las comunidades tenemos que ver eso. Quien dice una cosa y hace otra nos debe poner a pensar a nosotros. Eso es la pedagogía crítica que tanto insistía Paulo Freire. Pues los ciudadanos debemos procesar, reflexionar y accionar. Nosotros debemos constantemente estar observando, ser observadores, saber escuchar, saber procesar, saber analizar para decidir, porque de nuestras decisiones pues van a depender todas estas cosas. Pues muchos de los indígenas cuando vienen a los medios dicen, bueno, antes nos visitaron, nos prometieron tantas cosas, tantas bombas, nos prometieron que iban a asfaltar la calle de la comunidad, hoy día ni nos visitan, no les importamos. Hemos visto señores que salen de aquí llorando, con hambre, los días en que se cae la señal en el pueblo, que el gobernador ha denunciado que se debe a mafias que se ocupan de cortar la fibra óptica. Ha dicho él, según el gobernador lo dice, en lo que va de año 2020 son más de 15 las veces que el gobernador ha escrito en su cuenta en Facebook, que es el canal unidireccional que él usa para informar al pueblo de Puerto Ayacucho. Él ha dicho que hay gentes, mafias que se han ocupado de cortar el servicio de la fibra óptica que interconecta. Creo que los bancos dependen de esto. Ese día, cuando no hay internet en Puerto Ayacucho, ¿qué pasa? No puedes transferir para pagar el CLAP, y ha coincidido con el último día que te mira, hasta mañana a tal hora puedes pagar el CLAP. Y la gente anda desesperada. Eso crea un estado emocional en el que la gente hasta ha llorado, porque los he visto. No puedes ir al banco porque en el banco no está trabajando, porque no hay línea. No puedes, aquí frente a la radio pues hay un negocio que vende pollos y la gente hace cola, la gente se ha ido, ha madrugado y se han ido en días de lluvia y de sol porque no pudieron comprar, porque la huella del sistema para pagar con el sistema Patria no pudo funcionar porque no hay línea.
Y así un montón de situaciones pues, que hacen más dura en tiempo de pandemia la vida de la propia gente. Entonces, si todos estos servicios pues, no son óptimos, no van en beneficio a la gente, y luego aparece alguien diciendo que es lo mejor, que esto funciona, que es mejor que hace 50 años, pues si no está diciendo la verdad, yo creo que la gente, las personas, pues debemos saber escuchar, debemos saber reflexionar, debemos saber para tomar buenas decisiones luego. Si alguien dice algo y hace otra cosa, alerta. Richard, con un amplio marco jurídico enmarcado en nuestra Carta Magna, que garantiza nuestros derechos fundamentales, el derecho a las telecomunicaciones, a la ciencia y tecnología, no es por falta de leyes. Entonces, es falta de voluntad que las telecomunicaciones estén incapacitadas para la gestión pública. Yo creo que falta, Yubisay, de darle vida a eso que está escrito en las leyes. Sin duda, la Constitución del año 1999, que nos rige como país, como nación, y las leyes que derivan de esta Constitución, una de ellas importantísima para los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo la LOCSI, Ley Orgánica de Comunidades y Pueblos Indígenas. En su apartado 2 contempla la consulta previa e informada. Nosotros hemos visto la denuncia de organizaciones indígenas, sobre todo los miembros de la ORPIA, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas, donde están denunciando pues, la ejecución de proyectos en sus comunidades, donde no les preguntan, no les informan y no les dicen. Esto fue debatido, es ley, está escrito allí. Entonces, por ley no es, tenemos todo un marco legal que nos rige. Mira, ley para tirar para arriba. Ley que si se hiciera en realidad, nosotros seríamos felices, seríamos el Edén, seríamos el país de las maravillas, yo creo. Sobre todo los pueblos indígenas no tendrían por qué estar pasando todas estas vicisitudes, todos estos problemas que parecen en los tiempos de la colonia, ¿no? Antes, por ahí en la conquista. Ahorita están viviendo cosas duras los pueblos y comunidades indígenas. Entonces yo creo que no es por ley. Falta, yo creo, de a quien le toca poner esto como algo importante en estos tiempos de pandemia, de crisis dura, en un siglo que es 21, un siglo donde ya otros países nos ganaron, llevan la batuta. Por lo menos yo valoro algo importantísimo que decía el expresidente ya fallecido Hugo Chávez, que era el satélite Simón Bolívar. ¿Tú te acuerdas la llegada? Cuando lo lanzaron al espacio, eso fue televisado, dijimos, oye, somos un país que tiene un satélite, fue lanzado, estuvo en el espacio. Y a mí me llamó la atención y lo estudiábamos, estaba yo en la universidad en ese tiempo todavía, y decíamos, concha, tendremos la oportunidad de interconectarnos, porque ahí se hablaba de telemedicina, teleeducación, se hablaba de unos proyectos magníficos que involucraban incluso a los municipios del interior nuestro, el Alto Orinoco, háblese de Manapiare, de Río Negro, entre otros, y a la vez la interacción de los otros estados con zonas indígenas como el del Tamacuro, como el Zulia, como los indígenas que viven en la parte de Bolívar, los Pemones, todo ese mundo de interrelación cultural. Dijimos, concha, esto va a tener un proceso importantísimo en el que los pueblos se les va a reivindicar todo aquello, ¿no?, que se plasma en la Constitución y que está en las leyes, pero resultó ser otra cosa. Hoy día te estoy diciendo que no hay ni para aceptar el bono que el mismo gobierno otorga a las personas que habitan en Puerto Ayacucho. Lo hemos escuchado, cuando les digo esto, lo he escuchado cuando uno va a las comunidades, cuando podía ir antes de la pandemia incluso, y ahorita porque ellos lo cuentan cuando vienen a la ciudad, al pueblo, al centro de Puerto Ayacucho, que ellos no tienen cómo aceptar el bono, y hay gente que tiene ahí hasta por un año no ha podido cobrar los bonos. La gente de Manapiare, por ejemplo, la gente de Maroa, la gente de Río Negro, no han podido cobrar incluso sus salarios, sus vacaciones y todo. Y eso se va devaluando, eso está allí en una cuenta. Algunos han encontrado a quien se la moviliza aquí en el banco. Pero hoy día, en pleno siglo XXI, el satélite no está, se desapareció, según expertos de otros países, salió de órbita y ya está en un lugar que, si mal no recuerdo, se llama Cementerio Espacial, que es donde van los restos de satélites que significaron, que tuvieron importancia en un momento y que dejaron de tenerla. Cementerio Espacial, o no se encuentra simplemente, pero no se ha dado a conocer si se va a lanzar otro satélite, Yubisay, pero lo que sí creo es que nuestro pueblo, nuestro país y el estado Amazonas, por ser de una realidad distinta al resto del país, por el 70% indígena, por cada pueblo tiene su cultura, su forma ancestral de pensar, y hoy día todos están atropellados, todos están viviendo cosas comunes como esa por la falta de telecomunicación. Es difícil para los maestros indígenas, para toda esta gente desarrollarse a través de estos sistemas de telecomunicaciones, por lo que yo creo que no es problema de ley y a la vez lo es. No lo es
porque falten leyes, pero sí lo es porque esa ley está escrita No y sé, está dormida, no está muerta, está dormida porque está allí, tiene vida, pero... letra muerta. Letra muerta, bueno, algunos la llaman muerta, yo lo llamaría letra dormida hasta que alguien la haga realidad. No es justo que tú vayas a pedir una explicación, por ejemplo, a oficinas como la de CanTV y Corpoelect, y te digan, no, es que no sabemos nada, no nos han dicho nada, no estoy autorizado para dar información. Que la gente no sepa hoy, que hace aproximadamente 10 días, los teléfonos CDMA, los que no usan chip, quedaron fuera de servicio en Puerto Ayacucho, en todo el estado de Amazonas. La gente que tiene todos estos telefonitos que no usan chip, no saben qué pasó. Nadie ha informado nada aquí. Ni el gobernador, ni la representante de CanTV, ni nadie ha salido a decir nada a la gente. Y la gente, bueno, irá a llegar la señal, dice ahí buscando. Nadie sabe qué pasó. Y que hace poco tuvieron meses de muchos chips fuera de servicio, que no tenían servicio, creo que 3 o 4 meses. Bueno, mi teléfono, uno de los míos tuvo como casi 2 meses y medio sin señal. Nunca supe qué pasó, no hay dónde preguntar. Antes había el asterisco 611 donde tú te comunicabas, hacías cambio de plan, te daban allí la información, te decían qué plan tenías, podías consultar el saldo, marcas asterisco 5 ahorita y tú no sabes cuánto tu teléfono tiene. Nadie informa qué ha pasado con eso. Aquí te dicen, eso es a nivel nacional. A nivel nacional nadie dice nada. Entonces la información, aunque está escrita como un derecho en la Constitución y en las leyes venezolanas, no es posible hoy, está negada, y a eso le llamamos violación del derecho a la información. Yo tengo derecho a saber que el sistema el cual pago, qué le está pasando, cuándo va a volver a funcionar. Lo mismo pasa, por lo menos en el barrio donde yo vivo, hay muchas líneas de teléfono por el efecto de robo de cable y por otros que no sabemos hasta el momento, como nadie da explicación. Hemos reportado, nos indican, mira, haz el reporte en internet, entonces te preguntan en internet, tú te metes, hagan la prueba ustedes que nos están viendo y nos están escuchando. Por ejemplo, para reportar una avería de CanTV, usted entra allí y le dice reportar avería, te piden dónde está la casa, cuál es el número, indique el código de área, a qué hora le gustaría que usted le visiten para resolver, qué día de la semana, y sale la lista de lunes a domingo, y tú dices, mira, esto es magnífico como está escrito y está presentado allí en el internet cuando uno lo consigue para hacer ese reporte, porque hay que pedir prestado allí donde hay para poderlo hacer. Después que lo haces, mira, en mi caso, tengo un caso, nosotros ya vamos para 3 meses, que hicimos un reporte de esta manera y nadie ha hecho nada. Tomamos un capture, se lo hemos enviado a la gerente, lo hemos enviado a los señores que van a arreglar las líneas y no ha sido posible. No, vamos a ir, no, que faltan equipos todavía para arreglar. Sabemos que es una situación dura, también es otra cosa. Son pocos vehículos en las instituciones, están trabajando con las uñas. Hay gente que se ha tomado en serio esto porque quiere a su pueblo y manifiesta. Por eso decía, lo que dice su palabra y lo que hacen sus acciones. Cuando uno ve, uno dice, quiere a su pueblo, está trabajando con las uñas, pero quiere a su pueblo. No depende de él, depende de arriba, pero quiere a su pueblo, lo está haciendo. Pero cuando te niegan la información, cuando no te dan respuesta, y eso genera caos, genera molestia, genera desconfianza, te hace decirle embustera a estas personas porque no te dicen la verdad, genera incertidumbre, no garantiza tu derecho, no vives con dignidad, no es alguien que quiere el bien común, es alguien ajeno a lo escrito en la Constitución, es alguien ajeno al espíritu de casa común que nosotros necesitamos en este momento. ¿Sabes que para el año de 1999 y 2000 Venezuela ocupaba el 4º lugar de Latinoamérica, después de México, Argentina y Brasil? Imagínate, en telecomunicaciones. Bueno, nosotros hemos podido conocer que en estos momentos, por el tiempo de pandemia y de emergencia que veníamos teniendo en el país antes, ¿te acuerdas que antes de la pandemia las cosas estaban duras? Ahorita empeoraron, pero hemos podido conocer pues que ahorita las telecomunicaciones pues no son, aunque es una preocupación nacional, no es una bandera que haya que atender en estos momentos, no representa un nivel de importancia. Se está dando importancia a otras cosas como la alimentación, que no hemos hablado de ella, pues la alimentación también, bueno, ya te dije que hay que pagar por el CLAV, que hay que cancelarlo. Han venido abuelas indígenas en los últimos meses a la radio a denunciar que ya no está viniendo azúcar, ya no viene leche en las bolsas del CLAV, ya no vienen varios de los alimentos necesarios para los adultos mayores, para la familia, en la vida. O sea, yo no sé cómo es un eje transversal, es un eje transversal, por eso te decía, al fallar la telecomunicación, las comunicaciones, al estar aislados, genera otras consecuencias y una de ellas es el posible contagio, ponerte en riesgo para el COVID-19. No se puede quedar en casa si usted no tiene estos servicios garantizados
para vivir con dignidad, entendiendo que esto es duro, que esto escapa de las manos a veces de quienes nos gobiernan, de los decisores, de los que deben actuar, y sé que hay gente arriesgando el pellejo y echándole pichón a todo esto para lograr parar las cadenas de contagio, y que el gobernador ha dicho pónganse la mano en el corazón a la gente para evitar las cadenas de contagio, pero también nosotros le decimos desde aquí, como la comunicación es bidireccional y genera feedback, hay que decir también a quienes nos gobiernan y quienes están frente a las instituciones, pónganse la mano en el corazón, informen, no respondan que no están autorizados para dar información, digan hasta cuándo hay que esperar para que arreglen la situación de CanTV, de Movilnet, los servicios CDMA que quedaron sin señal, expliquen por favor a Corpoelec cuando, el corte que se hizo aquel sábado, ¿te acuerdas que anunciaron por 5 horas? Y se extendió entre 12 y 14 horas en algunos sectores. No se ha explicado si las 6 torres que plantearon, que les iban a hacer mantenimiento por vegetación, no se ha explicado si eso quedó ya arreglado. No se ha explicado por qué no fueron 5 horas. Ahí por lo menos, mira, alguien dijo algo, hizo otra cosa. Eso no está bien, ¿ves? Uno empieza a ver, o sea, la colectividad, la gente tiene que estar alerta. Me dijeron 5 y fueron 12 y no me salen explicando por qué pasó. Ahí hay un vacío, ahí no me han informado, hay una violación al derecho, además que eso deja mucho que decir. Entonces pedimos, y yo estoy a la orden, por lo menos en la radio que está Raudal Estéreo está a la orden, Amavisión sé que está a la orden también. Yo creo que todas las radios, todos los periodistas, comunicadores de este pueblo, estamos a la orden, que si nos dan la información, por lo menos Corpoelec, yo creo que ya esta es una hora donde la gerencia de Corpoelec ya debería haberse comunicado con la Corpoelec del Estado Guárico, que fue el que anunció este corte, entendiendo que Corpoelec es una sola línea pues, en la nación, ¿no? Ya debió comunicarse y deberían estar dando, mira, si no tienen permiso para declarar, yo creo que ya lo hayan pedido, enviar una nota de prensa. Existen los miles de mecanismos de comunicación como para garantizar que la gente esté informada. Al no estar informados no sabemos, Yubisay, si estamos nosotros frente a un nuevo corte que se pueda generar por largas horas, si no se terminó el trabajo, no lo sabemos. Estas preguntas las hemos dejado al aire en la radio también. ¿Qué pasó? ¿Se arreglaron las 6 torres? ¿Por qué fueron 12 horas y no 5 como se había dicho? Y reclamamos porque eso está escrito. Hay gente que no le gusta que uno diga esto. Bueno, tú, porque estás allí hablando todo el tiempo, nada les parece bien. No, no es que no parezca bien, eso está escrito. Eso está en la Constitución del 99, eso está en las leyes. Y bueno, no se hace posible, pues no, la comunicación aquí es negada. Y al ser negada se considera, creo que desde el derecho, como una violación. Estamos con Richard Ortega, quien nos está hablando un poquito sobre el derecho a la comunicación e información. Richard, ¿las formas de comunicaciones están acorde para nuestros pueblos y comunidades indígenas? Mira, yo creo que ellos vienen haciendo una que les era enseñada desde tiempos ancestrales, que era la oralidad, era viajar de un lugar a otro a llevar la información. Y eso no está mal. Muchos dirán, bueno, pero es que los indígenas toda la vida vivieron así. Sí, pero después del 99 hay una constitución y luego hay otras leyes que dicen que debe garantizarse formas y maneras con herramientas importantes, tecnológicas, de alto nivel, adaptadas al siglo XXI, que contribuyan al desarrollo, a la reivindicación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que estén por allá aislados, que no tengan acceso a muchas cosas. Por lo menos hoy día lo que es noticia en Caracas a veces está divorciado de lo que está ocurriendo en la comunidad de pueblos indígenas. Todas las tardes escuchamos, hay un reporte, y es necesario estos reportes, que estar atentos. Sigue subiendo la cifra del COVID. Todas las tardes aparece un representante del gobierno dando la cifra, y esto es la noticia. Pero esto es lo que abarca el ámbito noticioso nacional, pero no dejó de ser noticia la realidad que hay en los pueblos, la realidad dura, pues. Por lo menos allá se viene denunciando hace años por las organizaciones indígenas la presencia de minería ilegal que está devastando la Amazonía. La Amazonía es casa común, el indígena sin tierra no puede vivir. Entonces esto dejó de ser noticia. Yo creo que hay la pandemia de COVID-19, pero existe ese otro tipo de pandemia existencial que están ejecutando el daño a nuestros ecosistemas, el daño a los cerros, a estos parques naturales, que también tendrá serias consecuencias futuras. Acabará con la tierra de los indígenas, acabará con su cultura,
desaparecerán, la contaminación de los ríos, ya tú no escuchas si están estudiando cuál es el nivel de contaminación por lo menos del río Atabapo, todos estos ríos que están cercanos por el empleo de mercurio, el empleo de otras sustancias químicas y tóxicas que dañan tanto las capas del suelo como las aguas de los ríos, envenenan los peces. Todo eso, esto dejó como que de tener importancia ahorita en el COVID-19, dejó de tener importancia también las denuncias que venían haciendo ellos por contrabando. Los indígenas decían que a sus propias vistas, y están los comunicados de la golpe que lo venían pasando, dejó de tener importancia todo eso. Dejó de tener importancia también la demarcación de tierra, una deuda. Yo creo que la nación o el Estado venezolano está endeudado con los pueblos y comunidades indígenas con la demarcación de territorios en algunas zonas. Creo que esto se ha detenido, está en pausa desde hace muchos años, desde el 99 para acá, pero ahorita todo es el COVID-19, porque claro, esta pandemia pudiera acabar con la vida de muchos. De hecho, aquí hay 40 y pico de contagios, a Dios gracias, las autoridades no han reportado ningún muerto hasta el momento. Pero hay otras cosas sobre las cuales no hay que dejar de prestarle atención. Entonces la información y la comunicación, solo pensando en la pandemia, que es la madre de los problemas, pero luego están estos otros problemas que también hay que sacar a la luz, y ahí los comunicadores e informadores de nuestro pueblo pues tenemos que estar atentos. Situaciones de salud grave, por lo menos aquí hay han adecuado al Hospital José Gregorio Hernández, según lo dice el gobernador y el Estado Mayor de la Salud, el hospital, el CDI, los han acondicionado para atender a las personas contagiadas con COVID. Hace algunos días también el gobernador anunció sobre la activación del sistema de hemodiálisis en la clínica José María Vargas, pero cuánta gente que se dializaban han muerto. Vivían aquí en el estado Amazonas. Uno de ellos, la profesora Guillermina Palau, pues que en paz descanse. Ella tenía que viajar a través de conseguir dinero, a través de los familiares. Otros que han tenido que salir del estado porque aquí no había para hacerse hemodiálisis. Entonces ahorita en tiempo de pandemia yo creo que es un punto positivo que se esté buscando resolver eso para atender a pacientes con hemodiálisis que ya no pueden viajar como antes a San Fernando de Apure. Aquí no hay especialistas en todas las áreas, por lo menos buscar un urólogo aquí es difícil. Hemos visto gente, tienen que ir al estado Apure. Otros que han salido con tumores, como el profesor Nelson Gil, ha recurrido a un radiomaratón o jornada de recolección de fondos, porque el salario de un docente hoy día que gastó su vida enseñando en todas las escuelas del estado a todo un pueblo, a varias generaciones, hoy día no le da ni las vacaciones, ni el salario, ni el aguinaldo, todo junto como para ir a atenderse todo esto. Entonces, yo creo que hay otras cosas sobre las cuales ahorita también hay que hablar, no hay que dejar de hablar, porque se me da la información solo de un lado y eso como que es la información nada más. Entonces hay que buscar datos de esas otras cosas, también conocerlo, y sobre todo al hacerlo comunicación, generar feedback, escuchar para poder reflexionar, para poder accionar, para poder resolver, para poder garantizar, vivir con derechos. Insisto en la dignidad. Cuando alguien tiene todos sus derechos garantizados, vive con dignidad. No ver lágrimas en las ancianas abuelas indígenas, en mucha gente que no tiene que comer a veces, mucha gente que por el problema del gas cuando llueve ya tiene que cocinar una sola vez al día porque consiguió leña y calentó, hizo la comida o no alcanza la comida. Bueno, esas son realidades muy duras pues, que se viven ahorita en los pueblos, y al estar aislados, desinformados, sin internet, hoy día cuando todo depende del bendito internet, entonces imagínate, ahí hay un retraso, ahí se resume en un sufrimiento de la gente. ¿Qué pasa con un pueblo mal informado, por supuesto mal comunicado? Bueno, un pueblo mal informado, si la información está mala, le han violado a su derecho. Un pueblo que vive en caos, es un pueblo que se siente mal, que su estado emocional no está bien. Es un pueblo que no está seguro de sus esperanzas. Creo que los ancestros enseñaban a todos a prepararse para el mundo futuro. Los indígenas son expertos en esto, en preparar la tierra y dejarla a las generaciones que vienen. Pero hoy día como que se ha dejado de pensar en esto, porque los intereses de la gente se le ha enseñado que deben ser otros, intereses que responden a realidades ajenas a su contexto, a su pueblo, a su cultura, a su comunidad, a su municipio. Entonces, un pueblo mal informado o desinformado o aislado o olvidado es un pueblo en caos, es un pueblo que pudiera desaparecer, Dios quiera que no,
porque Dios nos hizo todo para vivir, para tener la tierra, vivir con nuestra familia, ser felices, cuidar la naturaleza, el agua, los ríos, los mares, la Amazonía, nuestra casa común, cuidarla. Pero cuando alguien no está cuidando y otros que deben decidir son permisivos y se involucran, se convierten en cómplices, que es una realidad desde el interior del estado Amazonas en el caso de la minería, entonces estos pueblos pudieran desaparecer, pudieran disminuir, pudieran ser un pueblo enfermo, con niños que no tendrán futuro y con ancianos que tendrán que morir. Los ancianos son sabios, son respetables, son los libros vivientes en nuestros pueblos indígenas, pero hoy día no se les escucha. Hoy día no se escuchan los consejos de los ancianos y sabios. Antes los escuchaban los indígenas y vivían felices, no pasaban hambre porque sembraban, había el conuco y todo, pero resulta que alguien vino y le dijo: no siembres, yo te doy las cosas. Resulta que por alguna circunstancia ya no te pueden seguir dando, ya te volviste flojo, no quieres trabajar el conuco, no quieres sembrar y pasarás hambre, vivirás mal, con extensiones de tierras productivas allí que no se aprovechan, porque te enseñaron a pensar y permitiste que te enseñaran a pensar de acuerdo con intereses ajenos a tu realidad, a tus valores ancestrales, a tu cultura, a tu municipio, a tu pueblo, a tu tierra, que te dejaron tus antepasados en herencia. Richard, la sociedad venezolana está sufriendo cada día por arbitrariedades, malos servicios, deficiencia. En todo esto, pare de contar de todo lo que ya hemos mencionado. En algún momento podremos ver una luz, por lo menos ese destello, ese brillo, que nos indique que todos los venezolanos podamos disfrutar de estos servicios y que nos podamos vincular con el resto del planeta. Sin duda, Yubisay, la luz la podemos prender nosotros mismos y está en la manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu vida. Cambiar la manera de pensar, ¿por qué? Cuando yo he pensado en intereses que son ajenos a mi realidad, pues eso no está bien. Bueno, ahora vamos a hablar con el vecino, con el cercano, vamos a incorporarnos, vamos a dejar de ser egoístas, pues ver la realidad del otro. Algo positivo que vemos en esta pandemia es el ayudar al otro, poquito, mucho, ayudar, no dejar que si el otro está sufriendo, pues no es mi problema. Yo creo que ancestralmente se enseñaba esa relación del ser humano con los otros seres humanos y juntos esa relación con su ecosistema, con la naturaleza, con el río, con el viento, con la montaña. En algunos pueblos, por lo menos los votos tenían esa facultad, la tienen algunos todavía, pero pocos, de hablar con el río, hablar con la naturaleza, cuando se va a casar, cuando ibas a usar el agua del río. Ese diálogo entre las personas, los seres humanos que habitamos en esta parte de la Amazonía, desde el planeta, se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Porque nos volvimos o nos enseñaron intereses ajenos, distintos a los nuestros, nos enseñaron a pensar de forma distinta, nos habrán enseñado a pensar de manera egoísta, a pensar en mí mismo, a pensar en mis intereses y del metro que me rodea, pero no me veo como parte importante, interconectada de la naturaleza. Pues nosotros no somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. Al haber roto ese diálogo, esa interrelación del hombre con su contexto, su naturaleza y los otros seres humanos, estas son las consecuencias: COVID-19, contrabando, otras enfermedades, el cáncer, la minería. O sea, que ayudan a pensar en otros intereses y no en el de la casa común. Entonces, yo creo que la salvación del planeta, la salvación de las comunidades y pueblos indígenas, la salvación tuya y la mía está en los valores que están en la sabiduría ancestral que dejaron los antepasados, los abuelos de estos pueblos, y en la garantía de los derechos humanos, derechos universales, todos los contemplados en la Constitución, en la LOCSI, en todas las leyes que están escritas, que son bonitas. Si hay garantía de esos derechos, y con tu sabiduría, que es pensar antes de actuar, que es que tu verbo tenga coherencia con tus hechos, yo creo que hay una luz en el camino, habrá una esperanza. Cuando yo deje de pensar como marioneta y actúe por mí mismo, con mis convicciones, con mis valores, con mis principios, los de mi familia, los de mi entorno, los de la casa común, los de la naturaleza y los de la espiritualidad diversa en estos pueblos y comunidades indígenas. Cuando yo respeto al otro por ser diverso, cuando soy capaz de sentarme con él a debatir, crear ese ámbito para generar un proceso de comunicación, que aunque tú piensas distinto, tú y yo podemos hablar y tú y yo podemos coincidir en algunos aspectos y en otros no, pero en algunos podemos
llegar a acuerdos para el bien común, que lo que tú y yo decidamos no le haga daño al resto. Por ahí yo creo yo, y de acuerdo, creo que coincidimos porque he estado en la asamblea con los indígenas, que por ahí es el norte del cambio, es ver la luz en el camino, cambiar tu manera de pensar y cambiará tu realidad de vida. Muchas gracias, Richard. Hemos llegado al final de nuestro espacio de entrevista. Fue un gusto tenerte acá con nosotros en Vive tus Derechos. Muchas gracias a ti, Yubisay, y muchas gracias al pueblo de Puerto Ayacucho. Bueno, si Dios quiere nos encontraremos y bueno, en la radio seguimos escuchando.